¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de todo el país? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo una industria diferente en cada uno de nuestros programas. Hoy llegamos hasta el Alto Paraná, hasta Ciudad del Este, a visitar a la empresa SCA Technologies para conocer el proceso de fabricación de los CDs y los DVDs de la prestigiosa marca Digiclone. Vamos a conocer este proceso realmente impresionante con máquinas de última generación. Una empresa paraguaya que los viene fabricando desde el año 2000. Así es que, con mucho material para compartir con ustedes, iniciamos de esta manera el programa de hoy. Dos de los productos más utilizados en la era digital son sin lugar a dudas los CDs y los DVDs. Los usamos casi sin darnos cuenta en las más diversas actividades de nuestro ambiente laboral y profesional, como también en nuestros hogares. Pero seguramente siempre se hicieron esta pregunta: ¿cómo los fabrican? Hoy, inaugurando una hora de programa, vamos a mostrarles este impresionante proceso realizado con máquinas robóticas de última generación en esta gran empresa paraguaya, denominada SCA Technologies. Pero a fin de conocer un poco más de su historia, su funcionamiento y proyectos futuros, conversamos brevemente con la licenciada Viviana Gallo, directora de Relaciones Públicas de la empresa. SCA comenzó como una SRL en el año 2000 por un grupo de jóvenes paraguayos y también en compañía de jóvenes extranjeros, ¿verdad? Pero podemos decir que el capital es 100% paraguayo. SCA Technology se fundó en el 2000 como una SRL. El capital es 100% paraguayo y en el momento importaron 6 líneas de producción. Todo esto fue posible gracias al Ministerio de Industria y Comercio y a la Subsecretaría con los beneficios fiscales que nos otorgaron con la Ley 6090 para la introducción de estos bienes de capital. Para el 2004 se transformó de SRL a Sociedad Anónima. En el 2005 quisieron volver a ser pioneros en el mercado, ya que existían competencias en ese momento, ¿verdad? Y importaron 16 líneas más, bajo el mismo régimen de introducción de la 6090. Así se convirtió en pionera y en la mayor fábrica de discos de producción en el Paraguay. Para el 2011 iniciamos los trámites de transformación para SAECA. Nuestro objetivo es cotizar en bolsa y hacer también que se conozca el Paraguay, que el Paraguay es un país con condiciones para invertir. Este año estamos logrando un préstamo importante de un banco de plaza y estamos queriendo importar nuevamente 5 líneas más de producción de DVD. Nuestras ventas actualmente están divididas en un 80% nacional y 20% extranjeros. Estaríamos hablando de clientes de Brasil hasta este momento. No es porque no tengamos más clientes, sino porque la producción misma no da más abasto. Es por eso que estamos queriendo implementar esas nuevas 5 líneas. Podríamos hablar de discos de CD, 3,5 millones, y de DVD, 13,5 millones. Esa es puede variar algunos meses más, otros menos.
a causa de factores ajenos a nosotros, electricidad, cosas así, pero esa es la cantidad aproximada. Tenemos aproximadamente 400 funcionarios que están trabajando directamente en la parte de producción y la parte administrativa. La parte de producción se divide en 3 turnos rotativos. La fábrica trabaja 24 horas, no para. En cuanto a la capacitación, SCA ha realizado un proyecto de becas para los funcionarios que estén en proceso de estudio universitario y se le brinda una beca de acuerdo a las notas. En cuanto a la capacitación técnica internamente, ya que no es algo que podemos decir que puede aprenderlo afuera, los técnicos más antiguos son los que enseñan a los pasantes. Se hace una pasantía aproximadamente de un mes, ¿verdad? Y si logra superar esa pasantía, es contratado el funcionario nuevo. SCA Technologies tiene, básicamente son 2, el CD y el DVD, ¿verdad? Pero podemos hablar de marcas. Las marcas se distribuyen, se dividen de acuerdo a la calidad de cada producto. Tenemos 3 tipos de productos. Eso no implica que sean productos de menor calidad. Tienen pequeñas fallas de pintura o cosas así, pero la capacidad de grabar es la misma. En cuanto a los servicios que podemos brindar, podemos hacer discos personalizados, que quiere decir que lleva el logotipo que necesita el cliente, o también en este año estamos implementando lo que son los discos originales. Tenemos una fábrica nacional que nos provee los stampers, los cuales podemos nosotros introducir la información en el disco. No es que vamos por medio de computadoras, al momento de la producción ya es estampada la información dentro del disco. Considero que Digiclone es una de las marcas más importantes del mercado. Como podrán ver, tiene bastante aceptación, no solamente acá en el este, sino en todo el país. Encontramos Digiclone en todo el país. Y considero realmente que el cliente le gusta más esta marca debido a que tienen garantía, la calidad también es la mejor del mercado. Considero además que SCA Technologies es una de las empresas que ofrece garantía, tanto al cliente como a sus distribuidores. Es una empresa comprometida con el medio ambiente, posee su propia recicladora, recicla más de 600.000 kilos al año. Eso es algo muy importante, creo que ninguna empresa en el ramo lo posee. Y bueno, como ya dije, es una empresa nacional, ofrece garantía y aparte de todo es el mejor precio del mercado. Primeramente, nos vamos hasta el enorme depósito de materia prima, donde en forma ordenada y clasificada se encuentran los 4 tipos utilizados. Marcos Noguera, gerente técnico de la empresa, nos explica cuáles son cada una de ellas. Las principales materias primas utilizadas para la fabricación de discos son policarbonato, el die, la plata y el bonding. Bueno, el policarbonato se utiliza para darle la forma física al disco. El die es un producto, es un colorante que permite que el disco retenga la información. La plata es un material que permite que refleje
la información o el contenido del disco para que el reproductor pueda leer la información. Y el bonding se utiliza para el pegado del disco, ya que en el caso del DVD son 2 discos. Entonces en un lado va la parte donde contiene la información y en el otro es meramente soporte mecánico para completar un estándar de medida, ¿no? Los Big Bag conteniendo el policarbonato son traídos del depósito de materia prima y colocados en este sector. Desde aquí, el contenido es bombeado a través de tubos especiales hasta un secadero ubicado en el sector de producción. Este secadero, cuya temperatura de trabajo es de 120 grados centígrados, cumple la función de extraer totalmente la humedad que pudiera tener el policarbonato. Estos secaderos están capacitados para alimentar a 20 inyectoras de materia prima. Desde estos secaderos, que contienen una cantidad aproximada de 300 kilogramos de materia prima en su interior cada uno, el policarbonato es succionado por bombas de vacío hasta los receptores de las inyectoras, donde serán derretidos en un cañón. Antes de iniciar la fabricación de los CDs y los DVDs, vamos a conocer los procesos previos a la producción realizados en el laboratorio. En realidad empezamos retirando el reciclado de las líneas. Ese reciclado de las líneas que ya se obtuvo de discos que se prepararon, ¿verdad? Se obtiene otra vez el reciclado. Ese reciclado se trae al laboratorio, se analiza y luego se vuelve a preparar un nuevo die a partir del reciclado. Ese reciclado analizamos y volvemos a preparar un nuevo die a partir de ese reciclado. Si necesita de un polvo, le colocamos el polvo. En este caso, este es el die de DVD, el que es el lila. El die en realidad es un colorante, el colorante que se utiliza para teñir los discos. Y usamos el mismo proceso, utilizamos reciclado para volver a preparar un nuevo die. Eso es para CD. CDR, que es en verde, ¿verdad? Hay veces en que no tenemos el reciclado, en realidad se recicla hasta un tanto por ciento nomás, ¿verdad? Existe un cierto porcentaje nomás en el que se recicla. Y después ya volvemos a preparar en fresco, le decimos nosotros, que es polvo, con polvo. Munidos de las indumentarias exigidas por estrictas normas internas, ingresamos a la denominada Sala Limpia de la empresa, donde vamos a conocer primeramente el proceso de fabricación de los DVDs. Ahora mismo estamos en presencia de una de las inyectoras, donde podemos ver los ductos por donde viene la materia prima y llega hasta el receptor de materia prima de la inyectora. Esta materia prima es calentada a través de resistencia en el cañón. Esta materia prima es derretida a una temperatura de 300 a 350 grados. Una vez que llega a su estado líquido, es inyectado a un molde que contiene 2 mirror, lado móvil y lado fijo. En el lado fijo se encuentra el estampador. Estos son los moldes donde van a ser inyectada la materia prima en forma líquida y a través de un proceso de enfriamiento vamos a llegar al estado sólido del disco en forma de plástico. Este lado del mirror tenemos el espejo lado fijo, este lado tenemos el espejo lado móvil que contiene el estampador. El estampador es el encargado de dejar los surcos donde van a ir guardadas la información. En este momento vamos a retirar el disco
de las dos mitades del molde ya en estado sólido. Este es el disco ya, con esto empieza el proceso. Los discos finales o terminados del DVD constan de dos partes de disco. Entonces esta es una de las partes más importantes, donde va a contener la información en el disco, que es el lado data que nosotros le llamamos, ¿verdad? Layer 0. Entonces en este lado del disco está estampado el surco o los surcos donde van a ir guardadas la información. El grosor de las dos mitades, cada una tiene 0,6 micrómetros. Luego sigue la etapa de enfriado, porque como ustedes saben, la materia prima es derretida a una temperatura de 300 a 350 grados. Luego entra en el molde, se le da la forma. Los moldes tienen una temperatura de 90 a 110 grados aproximadamente. Entonces los discos salen a una temperatura tal que necesitan ser enfriados. Una vez terminado el proceso de moldeado, el disco es retirado del molde a través de unos brazos robóticos. Uno de ellos retira del molde y la otra agarra del mismo para pasarle a la rueda que enfría los discos, a la rueda de enfriamiento. Sí, la rueda enfriadora, ¿verdad? Luego de la rueda, un brazo robótico también vuelve a tomar el disco para colocarlo en una cinta transportadora que se encarga de darle mayor tiempo de enfriado. Los discos, una vez cuando terminan el proceso de enfriado, llegan a una temperatura de 22 a 24 grados. Y a partir de ahí ya sigue con esa temperatura durante todo el proceso. Hasta llegar al horno, ¿verdad? Se le aplica el colorante, que es el dye. Luego vuelve a entrar en un dispositivo para secar el dye. Ahí se vuelve a calentar los discos. Ahí sale una temperatura aproximadamente de 40 a 60 grados aproximadamente. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Como veníamos diciendo, una vez que termina el proceso de enfriamiento del disco, pasa de un módulo al otro módulo que se llama módulo de dye. El módulo de dye es el encargado de aplicar la tinta colorante al disco. El proceso consta de 3 etapas. La primera etapa es para formar el inner de dye, la segunda etapa es para distribuir el dye y la tercera es para el centrifugado. O sea que lo que queda encima del disco es una mínima cantidad. El dye cubre los surcos del disco en un 70-75% aproximadamente. Eso sirve cuando llegue el momento de grabar una información. Su función principal es quema el dye formando unos pequeños agujeros llamados pit. Una vez terminado el proceso de aplicación de dye, el disco pasa por el marker. El marker es el responsable de dejar una identificación en cada disco. Luego del marker pasa al escáner de dye, donde se encarga en chequear cada disco que va llegando. Entonces, todos los discos que pasan por el escáner final son chequeados. Los discos que son buenos pasan al horno donde es secado el dye.
Una vez terminado el proceso de secado del die, el brazo neumático se encarga de sacar el disco del horno y colocándole a la cinta transportadora. Del mismo modo, los discos que provienen de la inyectora Lamy tienen un recorrido más corto porque no necesitan de ningún aditivo, ningún solvente. Entonces el transporte es mucho más corto, pero también necesitan pasar por el horno para que tengan una misma temperatura, para que los discos puedan adquirir la misma temperatura. Una vez que los discos Lamy haya pasado por el horno, sale y se encuentran con el disco data en una cinta transportadora que conduce hacia la metalizadora. De la cinta transportadora, los discos vienen hasta este sector, hasta este módulo, que es la metalizadora. Esta metalizadora consta de 2 cátodos. Es bastante particular a las demás líneas que tenemos en la planta. Los discos datas, las que van a contener la información, son las que entran en este módulo para que la máquina o la metalizadora pueda colocar una fina capa metálica encima de estos discos. Una vez terminado el proceso de metalizado, estos discos son transportados por una rueda, de la rueda pasan a una cinta transportadora, de ahí entran en un módulo de limpieza de borde. Esto sirve para sacar el exceso de die de los bordes del disco. Y esta limpieza se realiza con un solvente llamado DAA. Los discos siguen el proceso hacia la unidad de bonding. Estas ruedas son los que recogen los discos de la cinta transportadora que provienen de la unidad de limpieza. Los discos metalizados, que son los discos data, son tomados por un brazo llamado button handler, que es esta que se ve aquí. Los discos Lamy, que van a servir de soporte mecánico o que serían las tapas, son tomados por este brazo que se ve aquí. Una vez que estos brazos toman tanto los discos datas metalizados como las tapas, el dummy, colocan en un chuck llamado master chuck y slip chuck. En ese momento, cuando tanto los chuck y el load handler contienen los discos, entran en simultáneo las agujas que vemos aquí. Estas agujas se encargan de dosificar una cantidad específica de bonding para que pueda ocurrir el pegado. Una vez que los discos son pegados, sigue el proceso hasta el módulo llamado capillary. Capillary es un lugar donde el bonding trata de entrar hacia el centro del disco. Una vez pasado un tiempo, esos discos son recogidos por otro brazo y lo coloca en los chucks llamados spin chuck. Los spin chucks se encargan de distribuir y de centrifugar el bonding. Una vez terminado el proceso de centrifugado, el disco pasa para ser secado a través del módulo de la UV. La UV es el encargado de que estos discos puedan ser secados y finalmente seguir el proceso. Una vez que los discos salen de la unidad de secado, siguen hacia el escáner final. El escáner final se encarga de clasificar los discos en 2 tipos: discos clase A y clase B. Los clase B caen en este buffer y los clase A caen en estos dos
buffer. En el sector de fabricación de los CDs se tiene un proceso un tanto similar al de los DVDs, pero con diferencias que vamos a ir conociendo a medida que avancemos en el proceso. Bueno, estamos aquí en el sector de CDR. Estamos en una línea donde utilizamos las inyectoras Nestal. Estas inyectoras son hidráulicas, distintas a las inyectoras de DVD que son eléctricas. El sistema es igual que el DVD. Entra materia prima a través del receptor, entra en un cañón, entra en el cañón donde se derrite el material a una temperatura de 300 a 330 grados. Una vez adquirido la propiedad líquida del material, es inyectado a un molde. Una vez terminado el proceso de enfriamiento, el disco sale ya en estado sólido. Esos discos son retirados del molde a través de un robot, un brazo robot, que a su vez pasa a otro brazo para que los discos puedan ingresar a la máquina, a la línea. Los discos ingresan a la línea a través de un TO que nosotros llamamos el turnover. Una vez los discos en el vertical conveyor llevan aproximadamente 10 minutos para ser enfriados. Una vez que los discos terminan el proceso de enfriamiento, entran en el módulo de dye, donde se le aplica el colorante. Una vez aplicado el colorante, se limpian los bordes distintamente a la línea de DVD. Antes el metalizado se limpia los bordes en esta máquina. Luego, terminada la limpieza de los bordes, pasa por un escáner de dye, donde se clasifican los discos buenos y malos. Los malos ya quedan en un pino de rechazo y los discos buenos pasan en el horno. Entran en el horno para el secado del dye. Una vez terminado el proceso de secado, el proceso sigue hasta llegar al módulo metalizado. En este módulo se le aplica una capa fina de plata. Luego del módulo del metalizado pasa por la laqueadora, donde se le aplica un barniz que sirve para proteger al disco de la humedad y de rayaduras. Una vez aplicada la laca, se distribuye y se centrifuga. Entra en el módulo de secado, que es la UV. De la UV pasa al escáner final, donde los discos son chequeados si son buenos o malos también, ¿no? Los malos, los clase B, caen en un pino de rechazo y el resto cae en los pinos de clase A, ¿verdad? Donde caen los discos buenos, según el escáner. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Uno de los sectores más técnicos de la empresa lo constituye el Departamento de Control de Calidad, donde se realizan controles sobre la producción de todas las líneas de la planta, tanto las de CDR como las de DVD. Armando Núñez, encargado del sector, nos explica en qué consisten estos controles. Básicamente nosotros hacemos el control de todas las líneas acá de la planta, incluyendo la parte CDR y la parte de DVD. Lo que primero se hace es lo siguiente: en la parte de DVD normalmente agarramos la parte del data, luego la parte del DVD, 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 luego la
y el dummy. Se hacen los controles, todos los controles que le corresponde a la parte del sustrato. En este equipo hacemos la parte del control de la parte de espesura, todo lo que es la parte de espesura, la parte de profundidad del surco, anchura. Esto es lo que más nosotros controlamos, la profundidad del surco, su curvatura, su distribución, la parte de thickness, que sería la espesura, la forma de distribución en todas las superficies del disco, las desviaciones, tanto radial, que sería más o menos este formato radial, y tangencial, que sería la ondulación de los bordes. Estos son los parámetros más importantes en la parte de sustrato. Y en este equipo hacemos todo lo que es la parte de densidad. Todo lo que es la parte de densidad, cómo está la parte de tinta, si tiene exceso. Aquí nosotros controlamos el gráfico. El gráfico tiene que tener esta curvatura. Controlamos también la distribución de la tinta, de la densidad. Tiene que tener este aspecto. Hay veces que tiene un aspecto medio deformado, pues ahí se le comunica al operador o al técnico que uno de los chucks está teniendo problemas. Entonces no tiene una buena distribución de la tinta o del die, como nosotros le llamamos. Con este mismo equipo también hacemos el control del disco final. Todo lo que es la parte de atrás, como ya le explicó Marco, toda la parte de transparencia del disco, reflexión del disco, espesura del disco, sí, todo lo que le corresponde. Luego con estos equipos hacemos la parte eléctrica y mecánica de los discos finales. Controlamos todo lo que es la parte de errores de enfoque, errores de track, así como están haciendo ahora. En esta parte él justamente está rastreándolo, la parte de track y de error de enfoque. De repente cuando se detecta un problema, levanta un pico. Ahí nosotros empezamos a verificar el motivo del problema y se le comunica ya a los encargados de esa parte. Esto también es un test un poquito más específico. Básicamente acá también se detectan los errores, nuestro rango de error. De repente pasan los errores y ya se le comunica a los técnicos para que ellos puedan ver qué problemas están teniendo. Esa es la parte de análisis, la parte eléctrica de los discos. Acá lo que nosotros detectamos si el disco va a funcionar, o sea, va a grabar. Normalmente de repente tiene alguna raya, algún puntito, entonces él ya detecta ya. Tiene un rango de 350 errores por lo que pasando esa cantidad de errores, prácticamente el disco ya te puede dar algún tipo de problema. Puede ser que te tarde en la grabación o la dificultad en la lectura ya sea tarde más el láser en detectar. Y después básicamente se hacen las grabaciones a 1 hora y media, 1 hora. Somos 4 grupos y en cada grupo se toman muestras de todos, ¿verdad? Y entonces seleccionamos cada 1 hora y media. De repente si un lote está teniendo problemas, apartamos los lotes. Básicamente después con la parte de CDR hacemos lo mismo. Agarramos una muestra del sustrato, hacemos todo lo que es la parte de espesura, desviación, profundidad del surco. Luego continuamos con la parte del disco verde. Le hacemos también el control de la densidad, el exceso de tinta y el disco final, la parte de reflexión, transparencia del disco. De repente si tiene otro tipo de problema como mancha. Y también hacemos las grabaciones respectivas cada 1 hora, el mismo procedimiento, solo con parámetros diferentes.
Bueno, y básicamente acá hacemos las grabaciones, cada 1 hora y media, 1 hora hacemos los controles de todas las líneas. Como una cierta cantidad de muestras de los lotes, empezamos a grabar. Entonces aquí el objetivo es detectar, ¿verdad?, si cada línea, los discos están saliendo, están grabando bien. En el caso de alguna falla, algún tipo de problema, se le comunica lo más rápido al técnico o al operador responsable para que se pueda separar. Este prácticamente ya sería la parte ya final, ¿verdad? Y utilizamos todos los grabadores más actualizados. Tienen que ser los más actualizados y un poquitito más los más antiguos, ¿verdad? Pues la idea es que funcione en cualquier tipo de grabador. Después de los procesos de fabricación y control de calidad, vamos hasta el sector de pregrabado, donde se preparan a los CDs y DVDs para la realización de uno de los procesos claves para su utilización posterior. Y aquí vienen los discos de la sala limpia, luego se colocan en esta bandeja, donde viene el brazo, ¿verdad? Solo agarra el disco y lo deposita dentro del grabador. El grabador se encarga de cargarle un archivo, una estrategia a ese disco. Luego el siguiente brazo retira el disco y vuelve a clasear en A o B. Si no costó mucho pregrabarlo, es en A. En caso que tuvo un problema o un defecto, lo vuelve a clasear en B. En esta estrategia lo que contiene es la velocidad de grabación, ¿verdad?, y la cantidad de información que él pueda acumular. Por ejemplo, el inicio de la grabación, final de la grabación, la potencia con que el láser debe gastar para quemar ese daño. Ese contiene la estrategia. El paso siguiente se realiza en el sector de pintura e impresión. Como ustedes pueden ver, de la sala de pregrabado, los discos llegan hasta el sector de impresión, ya con los lotes correspondientes a cada clase de discos. Entonces, para cada tipo de disco, para cada clase de disco, el personal de imprenta ya está preparado y ya saben con qué tipo de matriz van a pintar cada tipo de disco o cada clase de disco. En este caso estamos pintando discos clase A y se está utilizando una matriz que es la de Digiclone. En este punto es en donde se cargan los discos para luego seguir el proceso de pintura. Esta es una máquina que puede llegar a pintar hasta en 3 colores. En este momento estamos usando una pintura, un solo color de pintura, pero está preparado para pintar con 4 colores. En este momento el operador de la máquina está colocando la pintura encima de la matriz para luego continuar el proceso.
Las diferentes máquinas los van apilonando en los diferentes pinos en la cantidad establecida por cada tipo, A, B, C y demás. Como decía, una vez que termina el proceso de impresión, el producto ya va siendo preparado para colocarle el envoltorio. En este caso, un DVD-R clase A Digiclone sería este el envoltorio que utilizamos para... Estos son cubiertos con un plástico preimpreso al cual se aplica un procedimiento de calor que los contrae adquiriendo la forma de los discos. Estos son colocados en sus cajas correspondientes y derivados al sector donde otros operarios preparan la presentación final de las cajas, apilonando las mismas en pales de madera. Una vez completada la cantidad de cajas establecidas por Pale, las mismas son llevadas cuidadosamente al sector de productos terminados. A medida que vamos recorriendo y conociendo más empresas paraguayas, quedamos asombrados de la impresionante tecnología con que cuentan cada una de ellas. Y nos sentimos orgullosos de poder conocerlas y poder compartirla con ustedes en el desarrollo de cada entrega. En el programa de hoy, con el que estamos inaugurando una hora de programa, tuvimos el privilegio de conocer una de las empresas paraguayas más tecnificadas del país, manejadas con una alta conciencia de limpieza, seguridad, además de normas y estándares internacionales de excelencia, constituyéndose sin lugar a dudas en uno de los procesos de producción más impresionantes que hayamos visto hasta hoy. Y espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces.
¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,